La fosa escéptica. La fosa escéptica. La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. La mente. Con Fernando Canek. Ita Ruiz. Y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Amigos y amigas, ¿cómo están? En donde les haya tocado el día o la noche, bienvenidos al programa número 52 de esto que es La Fosa Escéptica. Y damos la bienvenida sin más preámbulos que a don Fernando Canek y a Ita Ruiz, en ese orden, porque ahora estamos muy inclusivos. Pues justo de eso va a tratar este podcast, un poquito de abordar las teorías New Age de la identidad de género y también analizar cómo, a mi parecer incluso, ha habido una transformación completa del colectivo en el que ahora las teorías sociopolíticas se han vuelto la religión moderna y el posmodernismo nos está llevando a esta nueva religiosidad que respalda su existencia con muchas de estas teorías progresistas que muchas veces son detrimentales para la gente que pretenden ayudar. Y todo esto se desata, mi estimada Ita, porque Sí, la noticia que llamó la atención poderosamente en todos lados fue el asunto de que esta señora Ángela Ponce, una mujer transgénero, ganó el concurso de Miss España en junio y competirá en la final de Miss Universo el 17 de diciembre de este año en Tailandia. Y bueno, esto ha desatado una serie de polémicas y de confrontaciones en todas las redes sociales, ¿no? Y pues quisimos abordar en esta ocasión el asunto de esto que es el transgénero, que no está muy entendido, hay muchas dudas al respecto. Y bueno, pues quisimos dialogar un poco, platicar aquí entre nosotros y entre ustedes, los que se junten en este momento en el chat de Spreaker y de nuestras redes sociales, para que nos dejen su opinión acerca de esto, que no sé si sea muy moderno o tenga algún antecedente más bien como que histórico, señor Canek. Tiene antecedentes históricos y tiene antecedentes biológicos, que es donde muchas de estas teorías New Age de la identidad de género se respaldan. Sin embargo, son tergiversaciones de esos hallazgos porque pretenden ayudar a las personas que tienen esta condición denominada disforia de género, cuando hablamos de la gente que es transgénero, y se está buscando que esa nomenclatura se quite de los diagnósticos de derivaciones psicológicas de la personalidad para poder ser más incluyentes, cosa que no beneficia a las personas transgénero. Incluso es muy interesante ver que hay muchos activistas en pro de esta causa que se erigen como salvaguardas o protectores de la opinión de la comunidad trans y no necesariamente la representan.
pero es lo que ahorita está obteniendo mucha atracción y mucha popularidad en ámbitos legales, en ámbitos sociales, incluso en el mundo del espectáculo, porque gana puntos de virtud. Esto que yo veo y lo que mencionaba hace rato es que los movimientos progres han cambiado el esquema religioso al esquema sociopolítico, y ahora lo que antes era la bondad religiosa, la bondad moral, sigue siendo una capa de bondad moral, pero buscando proteger a las víctimas que han sido estigmatizadas socialmente, ya sea por raza, por género, todo con un componente histórico de supuesto respaldo, cuando en realidad parten de un sesgo de recopilación de la información para derivar estas teorías, y que en realidad no le hacen ningún bien a las personas que pretenden proteger. En el caso del fenómeno en redes sociales de la polémica sobre lo transgénero derivado de Miss España, muchas personas, para erigirse como buenas personas o protectores de estas causas sociales, empiezan a estigmatizar a quienes no conservan una opinión que se ciña a la opinión que tiene que ser aceptada colectivamente, o que pretendan incluso hacer chistes. Yo creo que la comedia no tiene que tener límites, y la comedia siempre va a ofender a alguien. Entonces, el que exista un meme, por más ofensivo que sea, bueno, causará resquemor. Todos tenemos sensibilidades distintas, pero si hay un debate serio y hay buena argumentación, es importante tener una discusión sobre estos temas, precisamente para normalizarlos y hacer que las personas que se ven estigmatizadas socialmente por todavía prejuicios arraigados que puede tener un grueso de la población, se vayan disipando gracias a una sana inclusión. Pero este debate religioso de tendencias sociopolíticas lo único que está causando es que no se hable de estos temas con claridad. Bueno, el asunto, señor Canequita, es que, por ejemplo, la Biblia no identifica o no habla nunca acerca de este transgénero. Habla de los homosexuales, y bueno, no les va muy bien ahí en la Biblia a los homosexuales. Sodoma y Gomorra, no hay que tratar Sodoma y Gomorra. No. Y bueno, son estigmatizados por la iglesia desde hace mucho, y pues apartados de todo concepto religioso por la iglesia católica, por lo menos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La iglesia católica los tiene sesgados, eso sí. Uh-huh. Los rechaza. Y bueno, el término transgénero hace una referencia a las personas, como lo decía el señor Canek, cuyas identidades de género son diferentes del sexo o del género que se les asignó al nacer. Esto lo dice la Wikipedia, ¿no? Distinción importante que esta teoría de género establece, que no hay una correlación entre sexo y género, pero el sexo es la exposición de los órganos reproductivos masculinos y femeninos, y la identidad de género implica la concepción del individuo sobre esa fisonomía, uh-huh, o sobre lo que su mente concibe como su propia identidad, cómo se identifica, ya sea como hombre, como mujer, sí, o ahora, en estas teorías progres, hay más de 73 posibilidades de género identificado. Sí. Ya, bueno. 73, vamos a hacer 3 fosas escépticas. No, ya no nos podemos quejar de que no tenemos de dónde elegir. Oiga, pero si queremos ser inclusivos nos vamos a tardar años aquí. Sí. Y lo interesante es que cada una de estas identidades de género puede llegar a tener sus propios pronombres personales. Sí, claro. Es decir, no es él, ella, ellos, ellas, sino en inglés los he estudiado, que son sie, their, this, they. Bueno, que lo que buscan es que no se les ponga en compartimentos identificables con categorías de género preestablecidas. Todo esto es derivado de las teorías de Foucault sobre la independencia del individuo para evitar su opresión. Y se dice que los cánones sociales preestablecidos son opresivos porque no consideran la realidad que el individuo pueda crearse a sí mismo, o la realidad que el individuo pueda concebir de sí mismo.
Esto creo que es un error muy importante de contemplar, porque los cánones sociales se establecen para generar un consenso de la realidad que sea funcional, que sea pragmático para que el acuerdo social ayude que el conjunto progrese. Y lo que empieza a pasar con las libertades de los individuos, o lo que no sabemos hacer los seres humanos con la libertad, es entender por qué existieron esas restricciones. Pues más bien, yo creo que más bien es un tema que pasa siempre por la religión. Y que satanizar, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer, ¿no? Y en esa concepción de la creación divina, pues no caben este tipo de gente que tiene otras características, otros gustos, otras inclinaciones, otras identidades, ¿no? Y bueno, han sido atacados y sobre todo pues, expulsados de cualquier contacto con la religión, y yo creo que parte de eso, ¿no? Mucho de la estigmatización y del rechazo de la sociedad hacia las personas que tienen un gusto diferente, ¿no? Coincidentalmente tengo algunos amigos y conocidos trans que son muy adeptos, no directamente a la religión, pero sí a la creencia en ángeles o en el horóscopo o en... Es muy graciosa que ahí hay una correlación como en esta identificación, y digo no desde una generalización absurda, sino que dentro de los conocidos y amigos que tengo es una como inclinación directa de afiliación. Entonces sí hay un componente espiritual, a pesar de que exista un rechazo de las estructuras institucionales. La espiritualidad es muy importante en la identidad de estas personas que menciono. Tu sexualidad no tiene que ver con tu manera de ver la vida y de entregarte a un pensamiento mágico. Para nada. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo tengo amigos que son gays y son católicos y son guadalupanos. Te lo juro, y tienen su estampita del Papa, y cada vez que salen de la casa. Pues ese es un tipo de como que de religión ignorante, ¿no? Porque si supieran cómo son tratados o qué habla la Biblia, es que nadie lee la Biblia. No, al contrario, lo saben, pero igual que todo mundo, derivan su explicación religiosa de algo que es conveniente y de algo que satisface necesidades puramente humanas dentro de la fragilidad de nuestra especie, o sea, de sentirse contentes ante la realidad, ¿no? Como que escogen, ¿verdad?, o seleccionan partes de esta religión que pues satisfacen cierta necesidad espiritual, pues, pongámoslo de esa manera, y que soslayan o descartan lo demás para no meterse en problemas de un conflicto mental, ¿no? Sí. No, y además, si toda tu vida has sido católico y de pronto cuando te declaras gay o te declaras lesbiana o lo que sea, pues ya de por sí es un momento muy difícil y es un duelo, y tienes que trabajar mucho con eso para que la gente que está a tu alrededor lo entienda, para tú entenderte a ti mismo. Encima de eso, tener también que separar la fe que tú has profesado siempre, pues ha de ser muy difícil. Ahora, el asunto de la Miss España generó una polémica que quisiera yo tratar un poquito aquí, porque hasta donde yo sé, esta señora que ganó Miss España, no avisó a los organizadores del concurso que era transgénero, ¿o sí, Ita? Creo que no, ¿eh? Yo lo que tengo entendido es que no, y que esto se supo ya hasta que ganó. Entonces yo creo que los organizadores no se quisieron meter en camisa de 11 varas, ¿verdad? Y decidir que ella siguiera a meterse en en un pleito con la comunidad. Para discriminar. Sí, claro. Y ahorita que estamos en esta época, como lo decía el señor Fernando Canek, como de posmodernismo sexuoso o sexual, ¿verdad? Y que esto tendría una implicación realmente como de agresión, etcétera, ¿no, señor Canek? Sí, claro. O sea, sería discriminación, porque la identidad de los transgéneros tiene que ser considerada como el sexo al que cambiaron.
O sea, ya un hombre que transita a ser mujer tiene que ser considerado mujer, tanto por respeto a su propia concepción de sí mismo, que eso es lo que me parece fundamental de defender siempre de la teoría posmodernista, pero lo peor es que viene este estigma religioso de encontrar herejes dentro de las tendencias liberales, que es, queremos encontrar al que sea un enemigo de estas teorías para estigmatizarlo y señalarlo y hacer lo que el escarnio público lo condene de por vida, y de por sí los concursos de belleza ya están totalmente estigmatizados por las tendencias progres, sí, porque cosifican a la mujer, porque sí, la denigran, sí, cuando en realidad, para mi gusto, eso es una condescendencia terrible sobre las mujeres que están decidiendo entrar a esos concursos, porque entonces las priva de la capacidad de inteligencia y voluntad para ellas mismas estar en un concurso así. Eso es lo que me rebota en el cerebro, señor Canek, porque mire, estamos de acuerdo en que muchas personas, no sé si yo estoy incluida en eso, pero casi sí, estamos en contra de este tipo de concursos porque tratan a las mujeres de una manera realmente ganadera. ¿Entiendes? Uh-huh. El paseo de la carne por una pasarela para ver quién subjetivamente es la más hermosa del planeta, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Es terrible. Digo, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que una mujer que decide personalmente entrar a ese tipo de concursos porque existen, pues debe también ser aceptada y estamos en un mundo en donde todo el mundo puede hacer lo que se le pegue la gana sin agredir a los demás, ¿no? Claro, o sea, qué cosa más impositiva, patriarcal, que decirle a una mujer que no tiene derecho a que lo que ella considera una cualidad personal, que es su belleza, no lo puede explotar a voluntad. Uh-huh. O sea, también ahí, a mí lo que me choca del concurso en sí es que las evidencia, en muchos casos, todos estos memes o videos que vemos de chicas que no tienen conocimientos de cultura general y hacerles esas preguntas, eso sí es denigrante, ¿no? Sí. Ponerlas en traje de baño a fuerza para que sintonicemos más hombres el canal. Bueno, si ellas quieren estar en traje de baño o en algún atuendo que las haga ver muy bonitas, es decisión de ellas, pero tener este tipo de resquicios en el concurso es lo que me parece criticable. Digo, ¿sabes a mí qué me parece muy criticable? Bueno, en mi opinión como mujer. Sí. ¿Se nos fue ahorita? No vayan a pensar que estamos haciendo un tipo de discriminación de género, señor Canek. Conéctate, Ita, antes de que seamos... Y justo cuando dijo, en mi opinión como mujer... tómalo. Es misógino, oiga usted. Vamos a mandarle un mensaje por a ver por dónde, para que... ¡Ita! Estoy conectada, ¿me oyen? Sí. Es que estábamos a punto de ser atacados por misoginia. ¿Ita? Pues es que se va y viene. Va y viene la conexión, efectivamente. Sí. Mira, por ejemplo, estaba yo buscando en el internet acerca de cuál es la posición de la iglesia sobre esto, y la verdad no hay nada. Pero la diócesis de Alcalá de Henares, en España, ha preparado en su página web la sección Transexualidad y Esperanza, en la que ofrece una aproximación a la cuestión referida al deseo de cambiar de sexo de adultos, jóvenes y niños. Según precisan en la página del obispado, abordan este tema desde el más exquisito respeto hacia todas las personas, así dice, y desde la luz del magisterio de la iglesia como... Dice que esto es una tontería. La iglesia, como el buen samaritano, se acerca a esta realidad con amor y comprensión, ofreciendo al mismo tiempo acogida y ayuda desde el respeto a la verdad del hombre, es decir, desde la verdad que salva, aseguran en la página web. Pues la verdad no dicen, la verdad es que es mucho rollo, pero no dicen nada, ¿eh? No, porque ahora con Francisco, que ha venido a buscar la apertura del mercado católico, ya se vuelven incluyentes y tolerantes. Nunca dicen que no los van a seguir condenando, porque en realidad creo que la forma en la que han diagnosticado
cómo abordar esto es que todos somos pecadores irredimibles a menos que le pidamos perdón a Dios, y hay algunos pecadores que nunca se van a redimir aunque le pidan perdón a Dios, pero de todos modos eso no quita que uno no puede ir a la iglesia a pedir que los perdonen. Entonces, ¿para qué limitar la posibilidad de obtener el diezmo estigmatizando a quienes no van a ser redimibles de acuerdo con los cánones católicos, si bien podrían venir a dejar su lanita si nada más fuéramos un poquito más incluyentes? Los pecadores y condenados nunca se los vamos a quitar. Claro. Pero nos pueden venir a dejarnos la lana. Además dice la onda aquí que ha subrayado la diócesis de Alcalá que respecto a la terminología es importante saber que las expresiones transexualidad, trastorno de la identidad de género, disforia de género, transgender, identidades trans y algunas otras, aunque comúnmente utilizadas, no responden en virtud de la ideología subyacente que inoculan a la antropología adecuada, entre comillas, enseñada por la Iglesia Católica. O sea, hay una antropología adecuada según la Iglesia Católica, que es, pues todos sabemos que es hombre y mujer, ¿verdad? Y ahí no hay ni para dónde moverse. O sea, todos somos un producto maravilloso del incesto, y no hay forma de que haya una divergencia en la estructura fisionómica. O sea, los que son hermafroditas no existen para ellos. Los que tienen también otro tipo de transformaciones cromosómicas, la palabra transformación ahí no sé si sea adecuada, pero nomenclaturas cromosómicas, mejor dicho, no existen. O sea, para ellos nada más es hombre y mujer, cosa que en estructura de conformación social tiene sentido de cómo se estructuraron las sociedades inicialmente y por qué venían los estigmas religiosos derivados del hedonismo, o más bien de restringir el hedonismo, porque somos, y ahora lo podemos ver con mayor claridad, una especie que si algo le produce placer, lo va a hacer pese a las cosas. Entonces, no he estado todavía en una etapa de que el posmodernismo... Híjole, estoy cometiendo un verdadero desastre aquí con las llamadas. Tengo que volver a conectarme. Si ustedes me lo permiten, aquí, amigos de la Fosa Escéptica, estoy tratando de continuar con la llamada a nuestros amigos de la Fosa Escéptica, Fernando Canek e Ita Ruiz, pero algo está pasando con nuestras llamadas. Si me permiten un segundo, voy a reiniciar de una manera manual el Skype para podernos comunicar con ellos. A ver, vamos a intentarlo. Se supone que está Ita Ruiz aquí en el Skype, pero no logro hacer que esto funcione. Vamos a volver a intentarlo y continuamos con esta plática que estaba muy interesante, sobre todo porque estamos tratando un tema que nos interesa a muchos, ¿no? Lo que es la... Sí, yo sí te digo ahorita. Vale. ¿Ya estamos? Pues creo que ya, espero que sí. Ah, bueno, es que cuando sales del Skype hay una cosa que se llama unirse a la plática. Y entonces, si alguno de ustedes se sale, les recomiendo que lo use. Porque yo ya quise un relajo, entonces, ¿en qué estábamos? Ahí ya me oyen, ¿verdad? Sí, perfectamente. Queríamos oír tu opinión acerca del asunto, porque pareció que a la hora que dijiste, y mi opinión es, se cortó, y entonces van a pensar que yo le bajé el switch a la plática. No, yo quería comentar sobre los concursos de belleza, Sí. que a mí lo que me parece... Mira, se le está, mi estimado Fernando. Fernando. Sí, yo aquí sigo. Pero es que Ita se desconecta. Pero justo cuando nos pasa eso, Justo esto ya es Skype siendo misógino, oiga usted. Ita. Oiga, qué mal, a ver. ¿Qué le pasa a ¿Ahí? tu conexión, Ita? Por Dios santo. Sí, no sé Ya si cuando porque un la ateo conexión dice- ya la oigo perfecto, el problema es creo el micro. Ya cuando dice uno por Dios santo, un ateo dice por Dios santo, es que algo muy grave está pasando.
A ver, pero no le quitemos la oportunidad a Ita antes de que se vuelva a desconectar, de que nos diga su opinión. ¿Ya me oyen? ¿Sí? Sí. Es que ahí se corta. Bueno, yo lo que quería decir en relación a los concursos de belleza es que sí establecen un estándar de belleza y realmente tienes que medir mínimo tanto, tener tales medidas y todo lo que se queda fuera de eso. Entonces, ¿qué? Ya no estamos, digamos, ya no podemos competir con la belleza, ya somos de otra clase o cómo. Claro, O sea, ¿y dónde ponen a entonces, todas las... ese estándar de belleza, ¿no? O sea, no debería ser fijado por un concurso de belleza, ¿no? Y deberíamos de poder competir todas a pesar de la estatura. Yo creo que sí, porque discriminan a todas las gordibuenas que a mí me encantan. Ya, deja tú las gorditas, a las que somos chiquitas. Hay además Es un estándar muy occidental de la belleza física femenina. Exacto. Sí, totalmente. Es un estándar derivado de los cánones artísticos iniciales de los escultores, de los pintores, que ya se ha tergiversado terriblemente a cuestiones comerciales, porque es buscar el esquema de modelo de mujer que mejor sirva para los maniquíes y las cuestiones que vendan ropa. O sea, tiene una correlación con una necesidad de mercado. La belleza sí es algo muy relativo, cada quien va a apreciar la belleza de la persona que ama, de la persona que le parezca atractiva de diferente manera, pero un concurso de belleza estética que además tenga una cualidad natural. O sea, el problema de estos concursos es que sí, no podemos discriminar a una persona transgénero por estar operada para ser mujer ahora, si a las mujeres de este concurso también se les permite operarse a diestra y siniestra. Entonces, Justamente. el estándar es una belleza artificial. Lo que Están abriendo una puerta que no quieren cerrar por cuestiones de, pues más bien como de violencia, ¿verdad? De reacciones, y están abriendo una puerta para un montón de cosas que vamos a seguir viendo y que le van a dar en la torre a algo que para algunas personas será algo, pues sí, trascendente y bonito y punto, ¿no? Antes se le daba mucha mucha la diferencia importancia entre una operación de aumentarte el pecho o de arreglarte la nariz o lo que sea a una operación de transgénero, o sea, a cambiarte el sexo. Eso finalmente es una operación estética. Todas las mises están operadas de alguna forma, ¿eh? Sí, claro. O sea, eso de que habrá algunas que no, ¿verdad? Pero la mayoría, un gran porcentaje. Sí. Y lo que desató mi curiosidad al tema fue un meme que me pasaron por Face, donde decía, o sea, hay 30 millones de mujeres en España y la más guapa es un güey. Ay, sí, no, sí, exacto. O sea, porque además no es cierto. Tú sales a la calle aquí en España y encuentras mujeres muy guapas por todas partes. Es un problema para mí. ¿Me podrías decir la calle? Todas, yo. ¿Por la calle de Alcalá? Yo sí. No, pues todas. Hay muchachas muy guapas. Ya ve, ya se volvió a ir. Vamos a regalarle un micrófono a Ita. Y justo cuando nos iba a decir de las mujeres guapas. ¿Dónde están? Cuando nos iba a decir dónde andan. Ahora es Skype tratando de compensar su misoginia de hace rato, evitando nuestra misoginia. Ay, Dios mío. Y bueno, el asunto es que esta señora Ángela Ponce, que ahora nació en un pequeño pueblo de Sevilla, España, fíjate, un país donde la religión católica es predominante y que sin embargo envía este año a una modelo transexual a Miss Universo. España tiene un gobierno con más de mujeres que hombres y aprobó hace 14 años el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace 14 años. O sea, están muy adelantados en algunas cosas los europeos, ¿no? Uh-huh. Durante la entrevista a una conocida revista, Ponce, la señorita esta que ganó Miss Universo, Miss España, afirmó que de pequeña no tenía ningún referente, que por ello pensaba que a lo que más me parecía era a una persona gay. Dice, segunda de 3 hermanos, asegura que siempre contó, sin embargo, con el apoyo de sus padres y con una determinación de hierro por hacer lo que quería con su vida. A los 16 años empezó a tratarse con hormonas y a los 24 se sometió a una vaginoplastia, aunque no considera que el tener vagina sea lo que hace mujer a una mujer.
y al año siguiente aumentó el tamaño de sus senos, pero para ella las dos cirugías no son distintas a otras a las que se someten muchas mujeres por razones puramente estéticas. ¿Ahí me oyen? Uh-huh. Sí, ahí te oímos. Ya cambié el micrófono, a ver si es eso. Bueno, sobre las dificultades de ser modelo transexual, Ángela afirmó que, por ejemplo, algunas grandes marcas de ropa la rechazaron como modelo al enterarse de que era transgénero. Ahora es activista, además de modelo, y colabora con la Fundación Daniela para sensibilizar y acabar con el estigma que sufren los niños y adolescentes transexuales y transgénero. En el 2015 se presentó a Miss Mundo Cádiz y ganó, pero se encontró con que en Miss Mundo no pueden participar las personas transexuales, lo cual sí es posible en Miss Universo, que cambió sus reglas durante la dirección de quien es hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras ganar el certamen de Miss España en junio, ahora competirá en la final de Miss Universo el 17 de diciembre de este año en Tailandia. Junto con Morales, otra modelo transexual, la candidata de Mongolia, Beljun Suk, con un nombre realmente impronunciable, también competirá por la corona. O sea, hay dos transgéneros en ese concurso. Yo a lo que me refiero es, ¿no debería de haber un concurso para transgéneros de belleza? Pues es que lo que ponemos como estándar de aquí de si la belleza va a ser artificial, pues entonces estamos juzgando al mejor cirujano plástico. Claro. ¿No? Sí, claro. Yo creo que ahí tendrían que definirse las reglas desde un inicio y decir, ¿se va a aceptar a cualquier persona que se realice una cirugía o no? Y entonces ya sobre esa base partir, porque si tú estás aceptando que alguien se arregle la nariz y se opere los pechos, pues entonces, ¿por qué no vas a aceptar a un transgénero? En mi opinión. No, por supuesto. ¿No? Ahí hay una cuestión muy interesante, que es donde los progres se comen a sí mismos, porque hay la tendencia feminista de apoyar todas las causas LGBT y XYZ. Uh-huh. Lo que pretende, pues obviamente, es que la inclusión de las minorías que han sido oprimidas y estigmatizadas llegue a un punto de equidad. O sea, toda la teoría del feminismo de la tercera ola aplica hasta que llegamos a este punto donde viene una pregunta precaria, y si ustedes quieren tronar un debate progres, la pregunta es, ¿qué es lo que implica o define ser mujer? Porque aquí es donde muchas feministas se tienen que morder la lengua y entra un debate terriblemente complicado sobre la identidad de género, y esto es lo que derivaría entonces la posibilidad de que el concurso incluya personas transgénero. Se está evaluando la belleza femenina nada más, la belleza femenina biológica, la belleza femenina de identidad. Podría incluso un hombre que no se identifica con tener con más bien habitar un cuerpo de hombre pero ser una mujer en la concepción de su psique, podría concursar también, aunque no tenga las características físicas de una mujer. O sea, aquí es ese terreno terriblemente pantanoso que toda esta teoría de identidad de género no ha contemplado, y al que vamos a tener que entrar forzosamente, porque entre más personas se identifiquen con algo que no se conforma con la norma, va a haber que clasificar, porque así somos los seres humanos, etiquetamos, explicamos nuestra realidad a través de las situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces toda esta maraña está a punto de llegar a su complejidad mayor. Yo creo que hay una fina línea entre intentar protegerlos y ya lo absurdo, porque llega un momento en que también uno desde fuera no sabes cómo tratarlos, no sabes cómo hablarles. Ahora tienes que estudiar un tratado o leer varios libros para saber cómo hablarles, cómo dirigirte a ellos, y tienes que investigar, bueno, ¿y en qué clasificación entra? A ver, te voy a hacer 4 preguntitas, ¿no? Para clasificarte y ver qué artículo me tengo que dirigir a ti. Pues el asunto es que hay tantas ya derivaciones y clasificaciones, y que es difícil, ya sea para uno que es heterosexual, identificarlas como un homosexual o una persona que tiene una identidad de género diferente, autoclasificarse. Por ejemplo, mira, esta que estoy leyendo, que es sumamente compleja, que es el genderqueer, como género intermedio o intergénero,
es una identidad en la que el individuo no se identifica con los géneros binarios tradicionales, masculino y femenino, y puede llegar a identificarse como una mezcla de masculino y femenino, como masculino o como femenino, como ninguno de los dos géneros, como un tercer género aparte de los géneros binarios, o como todos los géneros posibles, incluido un género intermedio. Las personas genderqueer no se perciben a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, sino que presentan un tipo de inconformidad que les permite atribuirse características especiales de determinado género para satisfacer su deseo de identidad. En el caso de que se perciba a sí mismo como un masculino y femenino, existe una identidad bigénero. Si no se percibe como masculino ni como femenino, entonces existe una identidad agénero. Si se percibe como una mezcla de entre masculino y femenino, entonces existe una identidad pangénero. Si se percibe como un género distinto al género masculino, al femenino o al nulo, entonces se percibe como un tercer género. Estoy hecho, la verdad, bola, señor Canek. Sí, claro, es un rollo, o sea, un rollo, porque además, ¿qué te define tu preferencia sexual o lo que tú sientas? Es decir, me siento mujer, pero me gustan los hombres. Uh-huh. O no sé, o al revés, ¿no? O sea, me siento muy, muy hombre, pero me gustan también los hombres. O sea, pensándolo como hay tantas variantes que... Pensándolo como un escéptico, cuando una persona religiosa me dice, es que siento que Dios existe, es que siento que tuve esta experiencia que me llevó a algo, la gente que es llevada por ovnis, es que yo sentí cómo me llevaron, sabemos que la experiencia sensorial del ser humano es sumamente subjetiva, no se conforma con una percepción de la realidad correcta. Sí. Sin embargo, en la teoría de género sí lo aceptamos porque sí, ¿no? No podemos ir en contra de lastimar los sentimientos de la otra persona para tratar de llegar al consenso nuevamente o llevarla al consenso de lo que es la realidad científica medible o cuantificable. Ahora, entonces aquí volvemos al terreno de la relativización religiosa para no lastimar los sentimientos de los individuos. Ahora te pongo un ejemplo, mi estimado Canek e Ita. Fíjate que me pasaron una foto donde está una persona del sexo femenino que ya es transgénero, o sea, ella tomó hormonas, le empezó a salir barba, bigote, etcétera, etcétera, se convirtió en Juan Pérez. Por otro lado, él tomó también algunas hormonas, se hizo la vaginoplastia, se puso senos, pompis y se volvió mujer, ¿sí? Uh-huh. Pero no se quitó el pene, no se quitó el pene. Y se conocen estas dos personas, la mujer que ahora es hombre y el hombre que ahora es mujer, tienen una relación y el que ahora es mujer embarazó al que ahora es hombre. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿esta es una relación heterosexual? Sí, es que no. O sea, se presta mucha, ¿cómo te diré? Digo, mientras los interesados estén conscientes de lo que pasa, pues está bien. Pero cuando tú llegas de repente a este tema y dices, bueno, esto cómo para las personas que somos un poco cuadradas o etcétera, ¿cómo lo tomas, no? Es que más que cuadradas, aquí hay un choque también dentro de la integridad de la propia teoría. Nosotros, los que nos identificamos como heterosexuales, somos cisgénero. Es decir, que la realidad biológica con la que nos identificamos es la misma que nuestra psique coincide para identificar como real, ¿no? Uh-huh. Cisgénero. Y entonces, en este parámetro, la realidad de los cisgénero pues, establece un patrón de conformidad de acuerdo con la mayoría de la población que comparte esa noción cisgénero. Uh-huh. Pero después se pretende nulificar nuestra perspectiva de la realidad, sustituyéndola con la posibilidad de otras perspectivas que no vamos a comprender cada vez más, se nos estigmatiza por no comprender al no identificarnos con otra nomenclatura de género. Entonces, toda la conversación ha sido concebida en las epidemias. Ahora el que tiene problemas con el audio es el señor Canek, que se está cortando. Y que ahora me están censurando a mí. Sí, parece usted un personaje de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Hablando en un idioma
Pues se oye bonito, pero no se entiende nada. Bueno, eso es habitual, ¿no? Eso no. Sí. Y quiero, ofrecemos una disculpa a todos nuestros oyentes por esos problemas técnicos que son ajenos, como decían los antiguos, los clásicos, ajenos completamente a la producción de este programa. Claro. Pero ya se nos unió aquí Filo Chávez, que dice que no te callemos, Cita. Sí. No me callan, es que estaba fallando el micrófono. La próxima fosa vamos a poner la canción que me enviaste, mi estimada Ita, para que se den un quemón, digo, los que nos oyen en todo el mundo, ¿verdad? Que son como 18, para que oigan qué bonito canta Ita, la verdad. Ay, muchas gracias, bueno. Y que bueno, tiene características del género femenino hasta donde se sabe. Sí. Hasta donde se sabe y hasta donde no se sabe. El agénero, dice, el agénero es una identidad de género en la que las personas no se identifican o conforman con alguno de los dos géneros socialmente establecidos, que son masculino y femenino, o bien con ninguno de otro tipo. Existe el agénero, existe el andrógino también. Sí. Ahora... como David Bowie, ¿podríamos clasificarlo como andrógino? Pues sí, o sea, el agénero es que lo andrógino es que no se puede identificar en perspectiva externa la característica sexual primordial de otra persona, y el agénero ya es la decisión del individuo de no identificarse con un género específico. El tercer sexo o tercer género es un concepto utilizado para referirse a aquella identidad de género que no se clasifica dentro de la identidad de género masculino y o femenina, sino como una mezcla de ambos. También se interpreta como una identidad de género en la que las personas se perciben como neutro o como una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Qué complejo. Tercer sexo. Ahora hay otro que se llama katohei, que en inlandés significa es en tailandés, fíjese. Surgen diferentes expresiones del transgénero relacionadas con la transexualidad, con el drag y con la percepción genderqueer de un tercer sexo. El bigénero es un concepto que describe aquella conducta en la que surge un tipo de transformismo en que la persona rota su personalidad a masculino y femenino en función del contexto. Pues está padre ese. Porque digo, voy a ir a una cena, pero mi hermana tiene un vestido precioso, pues ahora soy femenino. Que me lo preste, ¿no? Claro. Y en la fiesta conozco a una chava muy guapa y digo, no, pues ya soy masculino. Sí, lo simplificamos aquí como una percepción externa, obviamente para el individuo que lo detenta es más complejo, pero no necesariamente es una forma honesta de clasificación, porque todo depende de la subjetividad del individuo y de cómo conforma su realidad y de por qué la conforma de esa manera. Entonces, cuando permitimos los relativismos, tenemos que quitar los estigmas generalizados. Que quiere decir que las personas con experiencias religiosas o experiencias de ovnis también tendrían derecho a imponernos esos hechos como reales, porque estamos tolerando cualquier perspectiva que no se conforme a la realidad. Este es un argumento, una falacia de pendiente resbaladiza, pero que tiene un cierto respaldo por los hechos posteriores que la justifican. A mí lo que me preocupa realmente de estas tendencias progres es el fenómeno social, que es la estigmatización de toda persona que dude, no necesariamente que sea una persona prejuiciosa o con estigmas tan directos hacia lo que no concibe como una realidad factible, que la demonice o incluso que llegue a índices de violencia, porque por desgracia México es uno de los países con más altos índices de violencia hacia la población transgénero, pero que dentro de estos extremos terribles y sí condenables, las personas que duden o tengan objeciones o tengan algún otro tipo de opinión sean englobadas con esa categoría extrema y estigmatizadas, y entonces se nulifique la posibilidad de discutir estos temas a detalle, porque la gran mayoría de la
población no llega a esos extremos violentos y sin embargo tiene dudas o tiene objeciones. Yo creo que sí hay una gran influencia religiosa en la estigmatización y en la violencia hacia las personas transgénero o de otra índole sexual. Yo creo que entre más ateo es un país, menos estigmatización hacia estas personas existe, ¿no? Hay una como intolerancia religiosa que se genera, que se representa también hasta en una violencia física hacia estas personas que tienen otra característica o otro gusto, ¿no? Es que también la falta de convivencia con estas personas, porque la verdad es que cuando los conoces de cerca, yo en mi caso que tengo amigos que son gays, un amigo transgénero, amigas lesbianas, y es gente muy cercana a mí, sí te das cuenta de que son como tú. Solamente pues tienen su preferencia sexual diferente a la tuya, pero piensan, sienten y viven como tú. Yo creo que la sociedad se va a llevar mejor, la sociedad nos vamos a llevar mejor, cuando nos deje de importar, ¿verdad?, a quién te estás llevando a la cama y cómo te lo estás llevando a la cama. Ay, exactamente. O cómo te vistes, o ¿no? O si quieres, si estás pasado de peso, si no, o sea, X. ¿Cuál es la percepción que tienes tú en España, mi estimada Edita, de este asunto? Mira, aquí yo sí veo una apertura mayor hacia toda la comunidad LGBTXYZ, es que bueno, muy largo el nombre, y sí veo que hay más aceptación, ¿no? Y los ves por la calle, pues incluso dándose besos en pareja, cuando es la fiesta gay, la fiesta del orgullo gay, por todos los comercios están las banderas gay y se ve como algo más cotidiano y más normal. Yo lo veo así y la verdad es que es muy, muy bonito verlo así. Sin embargo, creo que hay un fenómeno en todo el planeta que es de la minoría silente. Es gente que se opone a las políticas liberales, gente que se opone, que no ha sido convencida del todo, pero ha sido silenciada. Y de pronto nos sorprenden que estos extremos políticos de gobernantes como Trump, ahora como el nuevo presidente de Brasil, aparezcan y hayan sido votados, porque de pronto estas personas con estándares muy conservadores arraigados o incluso por cuestiones económicas más que de tendencias políticas, ven la necesidad de votar estos extremos porque sienten que han sido acallados por la parte liberal de las poblaciones. Yo, siendo liberal y siendo alguien que identificaba en sí mismo tendencias autoritarias, porque cuando veía que los religiosos estigmatizaban a la población homosexual y querían evitar que la legislación les permitiera casarse, yo decía, bueno, pues hay que hacer que los religiosos se sientan igualmente estigmatizados y hay que nulificar sus opiniones y hacerlos pomar públicamente, ¿no? Claro. Fíjate que las consecuencias que eso conlleva es que no hay un cambio de pensamiento, no hay una forma de convencer a esas personas a que cambien su manera de ver el mundo. Al contrario, es soslayarla y opacarla y no produce el resultado que uno esperaría para la transformación social positiva y que dejemos de distinguirnos por este tipo de identificaciones. Fíjate que el gobierno están siguiendo a la Biblia, ellos siguen todo lo que pone las escrituras, y las escrituras son un libro que se escribió hace años, miles de años. Entonces, ¿cómo va a poder ser algo actual y cómo vas a poder regirte con base en eso, ¿no? Pero fíjate que el gobierno de Donald Trump apunta a eliminar el reconocimiento de las personas trans con un intento de establecer una definición legal del sexo como una condición inmutable y definida en el nacimiento, lo que implica un retroceso con respecto a los derechos otorgados a esta población durante la administración de Obama. El Departamento de Salud ha elaborado un documento al que tuvo acceso el New York Times, en el que argumenta que las agencias del gobierno necesitan adoptar una definición explícita y uniforme de género que estaría determinado en una base biológica clara, establecida por la ciencia objetiva y administrable. De esta manera el sexo sería masculino o femenino
inalterable y determinado por los genitales con los que una persona nace y se nota en la partida de nacimiento, que constituye una prueba definitiva. Cualquier disputa al respecto se resolvería con un examen genético, añade el borrador del reporte, según indica el periódico estadounidense. Sí, aquí es donde también entra otro punto importante a discutir. El gobierno nos cataloga relativamente, o sea, a ninguna estructura gubernamental que nos va a utilizar como un número más o como una estadística o como una cualidad administrativa, le interesa saber la complejidad del individuo. Al contrario, diagnostica por edad, por lugar de nacimiento, por sexo biológico, para que sea visible nuestra identificación. Entonces, en el caso de las personas trans, pues si la identificación ahora es de otro género, o sea, transitaron a otro género, entonces pues necesita estar eso registrado en específico, pero también el gobierno necesita tener el registro de que esa persona había nacido con un sexo y lo cambió después, que se considera una política discriminatoria porque sí afecta la sensibilidad del individuo, pero para fines estadísticos, informáticos, es importante tenerlo y después para poder identificar cuántas personas trans existen en el mundo. O sea, entramos en un choque de necesidades de diferentes corrientes que se vuelve perjudicial porque no se puede satisfacer las necesidades de todo. Y además un proceso de aceptación psicológica de los demás hacia este tipo de géneros, podríamos decir hasta modernos, de reciente creación o de clasificación, y que, bueno, impide de alguna manera, bueno, es un proceso más largo porque te lo presentan así, y se presenta a la gente así, y uno tarda en asimilar este tipo de conceptos tan elaborados de necesidades o de aficiones, ¿verdad? Y es muy complejo para la sociedad que no está acostumbrada a este tipo de como de un enfrentamiento con este tipo de realidad, ¿no? Bueno, la tolerancia a que cada quien ejerce puede permitir que uno se enfrente a diferentes realidades que alguien más le plantea. El problema es cuando esas realidades son impositivas, es decir, no solo te estoy haciendo conocer algo que desconoces, sino te estoy obligando a considerarlo algo aceptable de inmediato, porque así me identifico yo y me tienes que tolerar de golpe. Yo por eso también busco que en lógica se establezca una coherencia a esto, y yo me hago llamar Su Alteza Serenísima con las personas que no conozco y que me imponen eso. Es, ok, si tú me estás imponiendo tu realidad, yo te voy a imponer la mía. A mí considérame una figura de la realeza antigua que está viviendo en tiempo presente, porque esa es mi realidad, siempre me he sentido así. La radicalización y la beligerancia en estos temas es de ambas partes. Exactamente. Hay un proceso también de violencia por parte de este tipo de grupos que se quieren manifestar en contra del establishment y ese tipo de cosas, y que se vuelven también muy violentos, ¿no? En el aspecto, no solamente de una marcha gay, que sería lo menos violento del asunto, pero sí de una manera más de violencia física, ¿no? Sí, es que todos esos son tipos de violencia en cuanto a una necesidad genuina, es nótame, entiende que yo también pertenezco a este mundo y merezco inclusión y ser tratado como una persona normal, porque lo son. O sea, no, esto de la normalidad es algo muy relativo. La norma es matemática, no es una cuestión de realidad establecida divinamente, o es que la mayoría de la población se identifica como cisgénero. Entonces eso establece una norma. El no conformarse con esa norma o el salirse de esa norma implica que para la norma va a ser difícil aceptarlo porque está acostumbrada a esa realidad que se conforma numéricamente. Si los números fueran mayormente gay, los números fueran mayormente transgénero, la realidad y la norma serían otra. Es una cuestión meramente matemática. Pero cuando no se comprende esto y empieza
el estigma de decir, es que para ti no soy normal. Muchas personas utilizan la palabra normal como una conformación de lo que debería ser, y esa es la implicación de la palabra, que es ofensiva, pero la palabra en realidad tiene otras acepciones. Entonces, dentro de todos estos relativismos y la falta de comprensión de unos individuos a otros, es donde se generan los problemas de inclusión. La inclusión tiene que partir de que los individuos no tengan expectativas unos de otros. Es decir, si yo voy a conocer a una persona y me dice que se llama Kilauea, pues me va a sonar muy chistoso su nombre, y si esa persona entiende que a mí me puede sonar muy chistoso su nombre, podemos entablar una relación directa, porque no está esperando nada de mí, al contrario, entiende cómo me puedo sentir yo. Y es lo que se espera de que los cisgénero hagamos con las diferentes identificaciones de los otros géneros. Y se puede, pero en el dar está, en el pedir está el dar. Si una persona me impone su realidad, la actitud de ellos tiene mucho que ver. ¿Perdón? Que la actitud de ellos sí tiene mucho que ver en cómo los demás los pueden llegar a tratar, definitivamente. Sí, en cuanto ellos son más abiertos con su condición, en cuanto ellos se dan cuenta de que, claro, es un poco complicado a veces que todos los sectores te acepten, te vean, digamos, como algo común de ver, y que se acostumbren. Si tú sabes que es difícil y que es complicado, pues es mucho más sencillo para la otra persona tratarte. Sí, al ratito vamos a llegar al punto que tengamos que hacer una marcha heterosexual. Pues ya existen esas cuestiones, porque sí viene un estigma implícito ahora de ser una persona que se conforma a la norma numérica. Yo lo veo también en las teorías progres. Ahora los villanos del cuento somos los hombres blancos heterosexuales, porque somos los que establecimos el patriarcado, somos los que estigmatizamos personas, somos los que esclavizamos personas. Y yo digo, oye, yo nací hace 30 años, no me vengas con chingaderas, me tocó nacer con piel blanca. ¿De dónde yo tengo que pagar por los pecados de otras generaciones que además estás categorizando de una manera sobresimplificada para explicar tu teoría de victimización? Sí, claro. Ahora resulta que ustedes son culpables de que la mujer no gane lo mismo, de que la mujer se sienta menos, de que los homosexuales y las lesbianas no vivan tranquilos, de que los negros no sean aceptados. O sea, pues no. No, sí, vamos a culpar a los... Las tendencias progres de veras llegan a un punto ridículo. Yo salí blanco por sorteo, porque los genes de la familia de mi madre son dálmatas. O sea, parte de mis tíos son morenitos, parte de mis tíos son blancos. Entonces, yo por una cuestión de tómbola genética, nací así. No me identifico con otras personas porque me identifico como individuo. Entonces, a lo que vamos a llegar nuevamente, después de todos los conflictos que este tipo de choques de teorías deriven en el siglo presente, a que otra vez el valor del individuo es lo más importante, y que lo que trasciende es juzgar a los individuos por lo que hacen y por lo que dicen, y la congruencia de sus hechos con sus dichos. Estamos en un momento histórico del género humano, podemos decirlo, de la especie humana, en el que este tipo de relaciones y este tipo de diversidad genérica se está dando, pero nos va a costar mucho tiempo aceptarlo como una cuestión de una realidad en la que estamos. Si bien algunos países están muchísimo más avanzados en estos temas que otros, pues hay unos que no le quieren ni siquiera entrar al asunto. Pero es que ni siquiera es que estén avanzados. Yo creo que hay ahí este fenómeno de la mayoría silente, uh-huh, o incluso de una hipocresía por aparentar la bondad. Ahorita que me toca dirigir Dogville, una de las lecciones de vida que me estoy llevando de la obra es que el ser humano, por compasión, permite, o por aparentar ser compasivo, permite cosas terribles, o permite
sobajaciones o incluso sobajarse a sí mismo para lograr que la sociedad lo acepte y además de aceptarlo, que lo considere bueno, que es el mismo fenómeno que se ejercía con las imposiciones religiosas. Por eso veo el gran paralelo entre las dos, entre las teorías progres y todos los dogmas de fe. Pero además, como tú te portaste consecuente y tú permitiste, al rato ya es tu obligación seguir permitiendo. Exacto, y entonces la línea ya no se puede definir fácilmente, porque después va a ir por ti esa línea. De las personas más patéticas que considero en la época moderna son esos hombres o esas mujeres que denigran su propia identidad por decir, sí, es que los blancos hemos sido los responsables y ahora yo tengo que ser un aliado y rebajarme para que los demás tengan una oportunidad. Oye, espérate tantito, ¿tan bajo vas a caer para ser aceptado? Claro. O sea, tú no tienes responsabilidad alguna sobre el pasado, tienes responsabilidad en el presente, y si en el presente tú no discriminas y no tienes esclavos y no tratas a las personas como menos, ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Exacto. No necesitas rebajarte. Es como aquellos que dicen que el 12 de octubre vinieron los españoles y nos chingaron a todos. Pues la verdad es que estás renegando abiertamente de una parte genética que tienes española, ¿verdad? Y que de alguna manera estás tan mezclado ya con otras cosas que, hicieron un desastre con los pobladores originarios de esta parte del planeta, pues, ¿no? Pero es totalmente nazi eso. A mí me preocupa mucho porque decir, bueno, en primer lugar ya en la misma época había una confrontación de quién había descubierto América, entre comillas, porque el que llegó geográficamente fue Colón, por pura chiripa, pero llegó físicamente. Pero el que la había descubierto en teoría era Américo Vespucci. Entonces llega el 12 de octubre y empezamos a decir, no, pinche Colón, maldito colonizador desgraciado, condenó al continente a lo más terrible de su historia moderna y hay que estigmatizarlo y quitarlo de la historia. Pero nos seguimos llamando América. Y nadie protesta ese nombre. O sea, es una falta de congruencia, nada más porque alguien les dijo que el personaje era terrible, cuando en realidad es un hecho histórico. Lo que hace la historia no es tomar posturas, es hacer recuentos. Fue el descubridor de América porque fue el primer europeo que llegó a este lugar. Y si la historia te la están contando los europeos, para ellos es un descubrimiento. Así de sencillo. Sí. Sí. Pero además, aquí, por ejemplo, en España, cuando se estudia esa parte de la historia, pues tampoco es que la cuenten muy como fue, y esa es la realidad. Ellos un poco te cuentan, a los niños les cuentan que sí, se realizó la conquista, que se impuso la religión, que se les enseñó, casi que fueron muy buenos, ¿no? Que les enseñaron cómo tenían que hacer artesanías y les enseñaron a hacer todo, ¿no? Y hubo una matanza y violaron personas y esto no se menciona. Entonces, también la historia se enseña de formas muy diferentes de acuerdo a la parte del mundo. Claro, y lo más sano es saber que el escepticismo es lo correcto para analizar la historia. Es que todos nos llevamos la percepción más cómoda de cómo se conformó la realidad presente, que además los gobiernos hacen lo posible por manipularla a conveniencia. O sea, qué mejor que la independencia de México la haya hecho un cura jesuita como Miguel Hidalgo y Costilla, cuando en realidad lo que él buscaba era traer al rey de España a gobernar aquí. ¿No? Ese es de los hechos históricos más interesantes porque no tiene cómo corroborarse al dedillo, pero muchos de los contemporáneos que recalcan el grito de independencia, el grito de Dolores, mencionan que una parte del grito fue muere el mal gobierno, viva Fernando VII. Exactamente. Y eso es que sí tiene que ver la historia, cómo te la han enseñado y cómo te la han impuesto a tu pensamiento. Es por ejemplo lo de Cataluña, que es un ejemplo muy claro. Si toda tu vida te han hecho creer que tú eres una víctima, que España te ha arrebatado muchos derechos, que tú tendrías que ser un país independiente, y te han hecho creer que te tratan mal, llega un momento en que todo eso al final provoca que muchos se quieran independizar.
Y todo tiene que ver con eso, con el hecho de haberse situado como víctimas por la historia que les han contado. Y por el cliché que se hace en las mismas sociedades, ¿no? O los mismos países. Uno tiene un cliché de los españoles, uno tiene un cliché de los argentinos, tiene un cliché de los italianos, ¿verdad? O de los gringos, o de los peruanos, ¿verdad? Y esa es una cosa con la que tiene uno que estar lidiando cuando conoce uno a una persona de ese país y dices, es que cuando platicas, conociste un cubano, dices, es que es diferente a lo que yo me imaginaba que era un cubano, ¿no? Claro. Sí, pero y te trae a colación también un punto muy importante, que es la cultura de la victimización. Gran parte de esta necesidad de identificarse con un género distinto, de estas 73 opciones, es reducir a la máxima expresión la capacidad de otros de identificarse con la identidad propia y entonces ser una minoría tan vulnerable que necesite protección absoluta. Porque eso es lo que para mí es la derivación real de dónde viene toda esta nomenclatura terriblemente larga de la comunidad LGBT, porque empiezan como grupo minoritario a ganar poder. Sí. Entonces es a través de la victimización se gana más poder social porque la sociedad cada vez es más tolerante, al contrario de lo que se predica ahí. La sociedad se siente mal de estigmatizar a otros individuos. También tiene mucho que ver, o pasa también por esto, por la sectorización de la sociedad, me explico. El hecho de que tengas un grupo LGBTXYZ es igual al que tú tienes cuando te integras a un grupo de filatelia o de masonería o una religión o el club de rotarios o la sociedad de ingenieros. Es más o menos este sentido como de agrupación basado en los mismos intereses, ¿o estoy muy equivocado? No, claro. Sí, los guetos famosos, ¿no? Que se crean en todos los sitios, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, chinas que viven en todos los países, que siempre en general tratan de juntarse y de tener comunidades. Los judíos, por ejemplo, en México, que están, digamos, en ciertas zonas y están todos unidos, y esos es los guetos. Yo creo que esa forma de dispersarnos no nos viene bien. Yo creo que estaríamos mejor si estuviéramos conviviendo con todo tipo de culturas constantemente. Claro, hay un libro muy interesante que me ha tocado conocer, que es Psicología de Masas del Fascismo, de Wilhelm Reich. Habla de primero la agrupación o la afiliación de nomenclaturas políticas o sociales que después, al empezar a obtener un poder dentro de una estructura minoritaria, buscan al tomar posesión líderes autoritarios, imponerse ante la sociedad, porque en realidad nuestras peleas sociales, el espejismo es que estamos peleando entre izquierda y derecha, liberales y conservadores, pero en realidad es la pelea entre autoritarios y libertarios. Los que pensamos que la libertad del individuo es la importante y los que piensan que el autoritarismo, o sea, la postura de los individuos que forman un colectivo o del individuo que impone, es la correcta. Y ahí es donde viene toda esta tergiversión terrible derivada de la prevalencia de las nomenclaturas y de los grupos y de los individuos que quieren detentar el poder, porque los seres humanos naturalmente buscamos eso, establecemos jerarquías y establecemos jerarquías que controlan la visión de la sociedad. Es un fenómeno mucho más complejo, pero que se está diagnosticando a través de estos derroteros de cultura pop. Fernando, Fernando, para no ser así como que muy gacho en los géneros. Han pasado dos cosas muy graves en este momento. Primero, se me terminó el café. Gravísimo. Segundo, se nos acabó el tiempo. No sé de cuál de las dos cosas es más grave, pero las dos todo cosas. El tiempo, ¿no? Las el dos café, cosas. Pues, puedes hacer otro y ya. Las dos cosas son terminales en este sentido. Y no quisiera yo ser muy muy drástico en el asunto, pero tenemos que cortar la plática por el día de hoy. Es que están buenísimas y bueno, integrar a Ita también ha sido de un gran beneficio porque nos da una visión
bastante diferente a lo que nos veníamos sucediendo en la fosa escéptica. No sé si estás de acuerdo, Fernando, pero te agradecemos mucho ahorita, pues la verdad, la disposición. No, muchas gracias y espero que ya no vuelva a fallar el micrófono. Vamos a hacer una cooperacha en Patreon, ya que nos están dando lana a través de Patreon, vamos a hacer un apartadito para el micrófono de Ito. Mándeme uno por Amazon. Bueno, y recuerdo a todos nuestros amigos que nos pueden oír, ya estamos en Spotify y estamos en Spreaker, que es nuestra casa, y luego estamos repitiendo el programa en iVoox y en iTunes y en otras, no quisiera dar todos los nombres porque pues, el asunto es que sean poquitas para que se refleje, ¿verdad?, la audiencia y no se disemine, no se pulverice. Pero ahí búsquenos. Y también estamos en el gueto del Facebook, en La Fosa Escéptica. Búsquenos en Facebook, déjenos sus comentarios, sus pensamientos ahí, lo que opinan ustedes de este podcast y sobre todo pues del programa en sí, que les haya parecido interesante y del cual quieran hacer un comentario. Señor Canek. Pues sin más, yo creo que les agradecemos mucho nuevamente sintonizarnos. Este triólogo, como siempre, es muy divertido. Y pues nos vemos a la próxima. Nos vemos sí, la semana que entra. Seguramente tendremos una fosa escéptica, la número 53. Mi estimadita, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y acuérdense que pensar es muy útil. Claro. Vámonos pues ya, ¿no? ¿Okay? Bueno, Órale. Entonces ahora sí. ¡Abur! ¡Abur! Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.